Bien. Bueno, a ver, ahí estamos. ¿Hola? Sí, se escucha bien. Bien, perfecto. Sí, sí. Bien, perfecto. ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes. La verdad que de mi parte, en primer lugar, quiero darle un gran agradecimiento a la FAMEDEP y especialmente a Fabio por haberme invitado a participar de este evento. Yo soy el doctor Marcelo Romani, les mando a todos un saludo desde La Rioja Capital. Soy médico especialista en medicina del deporte y alguien que tiene la suerte de hacer casi 25 años que vivo exclusivamente de la medicina del deporte. Y entonces en ese contexto, cuando escuchábamos los otros días, el lunes, a la charla del doctor Parrilla y al doctor Pasos, que hablamos sobre estos nuevos roles, ¿no es cierto?, del médico deportólogo, yo soy de los que adhieren a la idea de que el médico deportólogo tiene que romper un poco ese paradigma donde solamente es el médico del deportista de alto rendimiento o el deportista de competición, sino que podemos insertar al médico deportólogo en otras funciones y lo que hablamos hace un rato de la importancia de nuestros conocimientos de fisiología, de biomecánica para aplicarlo a patologías. Así tal cual, creo que podemos conseguir que los médicos deportólogos amplíen su campo laboral y podamos trabajar a nivel de un hospital, de un sanatorio privado, que en cierta forma, digamos, asegure o garantice el trabajo para médicos que se dedican exclusivamente a esta especialidad y puedan tener, digamos, más facilidad de conseguir trabajo y resulte de interés para los nuevos jóvenes deportólogos. Entonces, en ese contexto, creo que estos temas que estamos tratando hoy y la mesa redonda de la cual nos vamos a encargar, que es el tema de cáncer y ejercicio, me parece muy importante porque creo que hay aval científico de sobra, ya lo van a escuchar con mis colegas, de cómo el médico deportólogo puede contribuir de una manera superlativa tanto a la prevención como parte del tratamiento y la rehabilitación de pacientes que tienen cáncer. Entonces, bueno, para que no nos, ya estamos un poquito atrasados, para no hacer demasiado larga la presentación, los voy a dejar con dos profesionales que yo creo que son de primerísimo nivel y que para mí es un verdadero orgullo compartir con ellos. La primera charla va a ser con el doctor Pablo Nicolás Gastaldi, es de Mendoza. Pablo es médico, especialista en medicina del deporte y es maestrando en deporte, salud y nutrición. Además de eso, él en este momento es el coordinador general del Instituto Aplicado de Actividad Física de la Universidad de Mendoza. Aparte de una persona extraordinariamente amable. Él va a dar el tema sobre el rol del médico deportólogo en el ejercicio físico. Lo voy a dejar a él y después vamos a pasar a la segunda mesa con el doctor Fernández Zapico, que ya lo veo ahí desde Estados Unidos, que después lo voy a presentar cuando corresponda, porque creo que nos hicimos amigos en minutos, así que espero que esta amistad siga y sigamos creciendo con eso. Así Por que bien, supuesto. está el doctor Gastaldi. El doctor Gastaldi está presente, Buenas, así la ¿qué agarro con tal? la primera charla. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Me Bien, escuchan bien? doctor. Bien, yo te Bueno, escucho perfecto. Fabio, ¿me podés ir pasando la charla cuando yo te diga siguiente, por favor? Siguiente Gracias. tiene que ser, ¿no? O suspicacia. Sí, tengo que decir siguiente, no suspicacia. Siguiente. Ok. Bueno, ¿qué tal? Primero que nada, les agradezco mucho por la invitación. Yo formo parte de FAMEDEP, soy el vocal de Mendoza, represento a la FAMEDEP en Mendoza o cumplo un poco ese rol acá. Soy médico y soy también un médico que se recibió hace un tiempo de médico deportólogo y tengo el orgullo de decir que el 100% de mi vida y de mis ingresos son a través de la medicina deportiva. No cumplo otro rol realmente aparte de médico deportólogo. Trabajo en nutrición, prescripción del ejercicio en patología y en pacientes sin patología. Y armo un poquitito esa sinergia entre la prescripción correcta del ejercicio, la nutrición en patología y en paciente sano, la biomecánica corporal, me falta un año para ser osteópata, y también me gusta mucho y me interesa muchísimo, lo van a notar ahora, el tema de lo que son las vías de señalización relacionadas con la autofagia y la hipertrofia y cómo estas median los procesos oncológicos, autoinmunes y metabólicos. Trabajo bastante en cáncer en Mendoza, tengo muchos pacientes que me derivan los oncólogos, gracias a Dios he caído muy bien en la comunidad mendocina, soy de Buenos Aires, y el tema tumoral como un tratamiento coadyuvante.
La charla se llama El rol del deportólogo en el tratamiento tumoral. Es algo bastante novedoso, pero sí tiene mucha evidencia y mucho rigor científico para poderlo empezar a aplicar. Siguiente. Bueno. El deportólogo y el cáncer. ¿Cuál es nuestro rol en el tratamiento oncológico de patología oncológica? La enfermedad tumoral, sea de la estirpe que sea y el grado, el tamaño, tiene algunas características propias que hacen que la intervención deportológica y también nutricional, porque como le dije, me dedico también al tema nutricional, oportuna ayude y sea de gran ayuda. Esto lo vamos a ir viendo en el transcurso de la charla. ¿Desde qué punto de vista? Evitar el avance fisiológico de la sarcopenia o de la dinopenia. Y el concepto nuevo es sarcodinopenia, que es pérdida de masa muscular, fuerza muscular, denervación, disfunción mitocondrial, inflamación y cambios hormonales. Esto sería desde un punto de vista de prevención primaria. Evitar el avance de la caquexia, que esta última ya no es fisiológica, es propia de los procesos tumorales. Es un proceso metabólicamente complejo caracterizado por una pérdida severa e involuntaria de masa muscular con o sin pérdida de masa grasa. Esto es un concepto que hay que tener en cuenta porque muchos pacientes oncológicos pierden fuerza, aumenta su denervación, pero aumentan su tejido adiposo y esto también trae mayores comórbidas. Siguiente. Bueno. La caquexia puede afectar al 1% de la población mundial, que puede aumentar a 50-80% en pacientes con cáncer. Es más, casi el 80% de los pacientes que sufren de caquexia por cáncer estarán muertos dentro de un año. La sarcodinopenia y la caquexia pueden ir de la mano en pacientes adultos mayores en especial que reciben un diagnóstico de cáncer. Esto, aparte de exacerbar el diagnóstico, lleva a una peor calidad de vida y de sobrevida, que es lo que estaba diciendo desde el principio. Por último, el tercer factor a tener en cuenta es lo que pasa justamente en algunos países con el tema de paciente oncológico no debe moverse, debe quedarse quieto, debe tener su quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia de una forma totalmente pasiva. Empieza a haber un desuso muscular extremo, también por la edad. Entonces, este círculo puramente nocivo produce, siguiente, un entremajado importantísimo entre sarcopenia, desuso y caquexia, que aumenta las comorbilidades y la morbimortalidad en la patología tumoral. Siguiente. ¿Qué herramientas tenemos los deportólogos una vez que llega la derivación oportuna del oncólogo? La correcta prescripción del ejercicio. Los médicos deportólogos somos especialistas en prescripción de ejercicio en patología porque como médicos dominamos o tendríamos que tener conocimientos vastos de patología, de fisiología, de anatomía, de fisiopatología, pero también de la prescripción del ejercicio en esta patología. Claramente, este enfoque terapéutico se le deben agregar los fármacos, que siempre son importantes. Muchos pacientes llegan a la consulta y me dicen, pero con esto no necesito tomar los fármacos oncológicos o hacer radio, quimio, y no, es una coayuda, y lo que se le explica es que no es que es un tratamiento curativo, sino un tratamiento coadyuvante que aumenta las tasas de posibilidades de mejora y de prevención una vez que tiene cáncer secundaria y terciaria. La caquexia afecta al 50% de los pacientes con cáncer y contribuye al 20% de todas las muertes con cáncer. Realmente no hay estudios, o sea, que sean longitudinales sobre cómo se afecta el músculo con cáncer, ya que casi todos son en ratas y muchas veces los estudios en animales, es más, todas las veces, no deben ser extrapolados y decir que funcionan en adultos. Pero nos da una idea y un inicio de camino hacia ello, en donde estudios de Ian Gallagher muestran cómo el cáncer y la pérdida de peso llevan a una supresión de ciertas genes en la transcripción relacionados con el anabolismo y el catabolismo. Lo que da indicios, como les digo, lo que inicia un camino en esto que hablamos de la caquexia por cáncer, en el recambio, que pasa, que hay un recambio muscular que está totalmente suprimido. Siguiente. Una vez que entendemos que puede haber una supresión en la transcripción de genes de anabolismo y catabolismo, lo que tenemos que tener muy claro es que hay vías que degradan el músculo. Estas vías son, por dar los 4 ejemplos más conocidos, hay más, la ubiquitin proteasoma, la vía de la calpaína, la vía de las caspasas y la vía autofágica lisosómica. Siguiente.
Bueno, la evidencia es algo contradictoria, pero sugiere que la sarcopenia es causada por una combinación de la vía de la calpaína y de las vías de la autofagia, más que de la vía del ubiquitín proteasoma, que era la que se planteaba cuando yo estaba iniciando mis estudios universitarios, por el 2005, 2006. En los últimos años se reconoció que la autofagia desempeña un papel importante en la eliminación selectiva de orgánulos dañados y en la degradación de proteínas mal plegadas. Entonces, hay un equilibrio que es muy hablado y muy conocido, tanto en congresos, en redes sociales, y todo el mundo ahora lo utiliza, que es las relaciones entre AMPK y mTOR. El objetivo mamífero de ramapicina, que es mTOR, y MPK, que son dos vías que no se contraponen realmente, sí, pero sí que relacionan vías autofágicas y vías hipertróficas. Entonces, la idea es que este inicio de vía, que en la realidad es muchísimo más amplio, van a ser reguladores claves en esta autofagia. Tanto la subactivación como la sobreactivación pueden perjudicar por igual a la masa muscular. Siguiente. En exceso, hay una privación a la célula de los componentes necesarios para el metabolismo normal y la contracción muscular, y cuando hay una reducción significativa, puede conducir a la acumulación de agregados de proteínas dañadas o mal plegadas y orgánulos. Acá es donde metemos un poquitito el tema nutricional del ayuno, de los ayunos prolongados, o de las 7, 10, 12 comidas al día, que podemos hablar en un segundo momento sobre esto. Entonces, como todo en fisiología no es on-off, sino un enmarañado complejo de eventualidades, hay que tener mucho ojo en dar ciertas recomendaciones, y más que nada en pacientes con patología oncológica, de qué hacer. ¿Con qué herramientas contamos para regular la formación, destrucción del músculo para beneficio del paciente? ¿Por qué el músculo trae beneficios a nivel tumoral? Esa es la parte que más me gusta explicar. Y es que el músculo tiene cierta comunicación con las vías tumorales, y a la vez también el músculo compite por la energía, como lo dijo en la mesa 1 Walter Suárez, una competencia energética. Esta competencia energética la podemos plantear desde muchos lugares. Pero lo más importante es, ¿qué es lo que yo tengo para beneficiar al paciente? Los fármacos propios de la patología y los coadyuvantes, la nutrición y el ejercicio físico, como una pirámide. A esta también agregaría el descanso y el control del estrés, que son factores secundarios, terciarios, pero que son súper importantes en la sobrevida y en la mejora de pacientes tumorales. Siguiente. ¿Qué se ha demostrado para ver qué realmente tiene evidencia? El ejercicio tiene efecto directo sobre los factores intrínsecos del tumor, la interacción y la comunicación, que era lo que hablaba recién, el crosstalk. Se presentan alivios de los eventos adversos, síntomas relacionados con el cáncer y la mejora de la eficacia de las terapias del tratamiento contra el cáncer, las terapias primarias, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia. El aumento de la actividad física reduce el riesgo de aparición de al menos 13 tipos de cánceres distintos. Esto es un trabajo muy interesante de Moore et al. En el 2006. Y además una reducción en el riesgo de la recurrencia de la enfermedad para cáncer de mama, colon, próstata. Esto hay que tenerlo en cuenta en lo que es prevención secundaria y terciaria, que el paciente con patología oncológica siempre está esperando la revancha del cáncer. Inconscientemente siempre la está esperando. Entonces es muy importante aclarar que el ejercicio físico disminuye las posibilidades de esta revancha. Se reconoce que el ejercicio está asociado a los resultados positivos en las medidas fisiológicas objetivas que podemos tomar, la función cardiopulmonar, el estado físico, la función física y la composición corporal, aumento de masa muscular y disminución de tejido adiposo, así como resultados subjetivos, la fatiga y la calidad del sueño. Siguiente. Yendo más allá, la evidencia indica que el ejercicio también está directamente relacionado con el control del crecimiento del tumor, esta relación en vías de señalización o comunicación entre las células musculares y las células tumorales, y la modulación biológica y fisiológica del mismo. Por lo tanto, puede mejorar el resultado clínico el ejercicio físico y el aumento de la masa muscular. Siguiente. El ejercicio físico prevé una fuerte protección contra el cáncer a través de la reducción de los factores de riesgo de cáncer, la señalización de insulina, el IGF-1 y los marcadores proinflamatorios o inflamatorios. A posteriori, la investigación en qué se ha centrado en encontrar evidencias más fuertes para esta hipótesis. Por lo antes dicho, los deportólogos tenemos la responsabilidad de iniciar un nuevo camino en la prescripción correcta según tipo de ejercicio, intensidad, volumen, individualizado, según comorbilidades, estirpe tumoral, estado y fase. Las recomendaciones deporto-nutricionales deben ser basadas y relacionadas con cada tipo de tumor. No es lo mismo lo que le vamos a prescribir
tanto nutricional como deportológicamente, como en suplementos si fuera necesario, a un paciente con un glioblastoma multiforme, cáncer, un tumor en el cerebro muy, muy agresivo, que a un paciente con un cáncer de mama o con un cáncer de próstata. Siguiente. ¿Cómo el ejercicio afecta al tumor? Siguiente. Efectos intrínsecos, modificando vías de señalización intratumoral, lo que habíamos hablado recién, por factores extrínsecos. ¿Qué va a hacer el ejercicio? Aumentar el calor, variación de pH, activación del sistema simpático, aumento del flujo sanguíneo, activación de hormonas del estrés, mioquinas. Todos estos tienden a modular la progresión y pueden regular la cinética del crecimiento del tumor, el potencial metastásico, el metabolismo tumoral y el perfil inmunogénico del tumor, algo que en este momento se está teniendo muy en cuenta para las inmunoterapias. ¿Qué va a traer esto? Reducción en la tasa del crecimiento tumoral. El control del crecimiento del tumor mediante el ejercicio puede ser tan alto como una reducción del 67%. 67%. En dicha tasa de crecimiento, pero el ejercicio en sí mismo no es capaz de erradicar los tumores, que es lo que siempre le explico a los pacientes y a personas donde doy charlas, a médicos, a nutricionistas, a oncólogos mismos, sino que es una coayuda de muchas herramientas. Es una herramienta de tantas, súper importante. Siguiente. Esta es la parte en la que estaba hablando Walter Carmona. Estudios preclínicos sugieren, no leo, Fabio, no leo. Estudios preclínicos, no sigas. Estudios preclínicos sugieren que los tumores son susceptibles a la reducción de energía más por el ejercicio físico intenso que por otros factores de estrés como el ayuno o la restricción calórica. Esto habla de que hay muchas tendencias a hablar de procesos de quimioterapia, de radioterapia o inmunoterapia previos a ayunos prolongados para justamente ver que haya una redireccionalidad de la energía hacia el músculo o hacia otros lugares o disminuir los factores estresantes o aumentar factores estresantes para el tumor. ¿Qué es lo que se ha visto? Que el mayor factor estresante para el tumor es el ejercicio físico. Una charla que tuvimos en nuestras muchas conversaciones con nuestro colega de Estados Unidos, de la Clínica Mayo, es que justamente está muy en boga poner al paciente a hacer ejercicio, algo que yo hago en Mendoza y que también me entero hace poco que lo hacen seguido en la Clínica Mayo. Para ser claros y pragmáticos, hay una especie de competencia por la energía disponible entre las células de tejidos metabólicamente activos durante el ejercicio y las células tumorales. Es decir, hay una especie de redirección, lo que estábamos hablando más temprano, y lo mismo que pasa con las patologías de tipo metabólicas. Hay una redirección de la energía desde un lugar de sustratos hacia otro. Entonces, el músculo le estaría sacando energía al tumor. A mí me gusta llamar este proceso que hay una bestia que en la mitología griega es Quimera, pero hay un caballero que es Belero, que le gana a Quimera. ¿Escuchan? ¿Se escucha? Y hay un caballero que le gana a Quimera y que es Belerofonte. Así que es súper importante aumentar el tamaño, el poder y la fuerza de este Belerofonte, que es nuestro músculo. Siguiente. Altos niveles en células natural killer infiltradas y células T citotóxicas en tumores se asocian con mejor pronóstico. ¿Esto a qué nos lleva? A que los tumores han ido evolucionando y han creado ciertas estrategias para poder saltar o inhibir a estas células citotóxicas infiltrantes, segregando ligando de receptores y factores inmunosupresores. Siguiente. El músculo libera ciertos péptidos durante las contracciones musculares, que son las mioquinas, de lo que estuvo hablando más temprano el doctor Citá, que están involucradas en un montón de procesos, también en los procesos tumorales, porque se estima que hay alrededor de 600 mioquinas activas en el músculo. Eso se llama secretoma muscular, que Whitman y Ferraio en 2016 han tratado de dilucidar y que aún se sigue estudiando y se ha visto todavía que hay más de ellas. Estas mioquinas son liberadas para regular el intercambio energético y promover adaptaciones metabólicas fisiológicas entre diferentes músculos, órganos y también relacionarlas con el tumor. Entonces, el ejercicio físico puede suprimir el desarrollo y la progresión del tumor a través de liberación de factores sistémicos, catecolaminas, mioquinas, activación simpática, aumento del flujo sanguíneo, estrés por cizalla, aumento de la temperatura por el ejercicio físico, el ejemplo que estaba dando la doctora Torres en los pacientes con
esclerosis múltiple, del miedo que ellos tenían a aumentar esos 0,5 grados de temperatura. Es otro factor más que al tumor lo perjudica y no lo beneficia el aumento de la temperatura. Sigamos. Todo esto produce un estrés metabólico que, por si fuera poco, el ejercicio físico puede modificar síntomas del cáncer y efectos adversos relacionados, comorbilidades preexistentes, condición física deficiente, trastorno metabólico, mejorar lo que hablábamos al principio, la sarcopenia, la caquexia, disminuir el desuso muscular. El ejercicio físico es el mayor antidepresivo que existe, depresión, y disminuir el tejido adiposo, también transformar el tejido adiposo blanco en marrón, que es mucho más activo. Siguiente. Bueno, el ejercicio físico interrumpe el círculo vicioso de la inflamación crónica, tanto directamente a través de la inducción de citoquinas antiinflamatorias e indirectamente por mejorar las comorbilidades asociadas y los factores de riesgo cardiovascular, en particular al disminuir la cantidad de grasa visceral. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que resultados de estos estudios muestran que el ejercicio a largo plazo puede reducir los niveles sistémicos de PCR, factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 6, que a día de hoy sabemos que tiene una acción dual, puede ser antiinflamatoria o proinflamatoria. En esta parte del texto y en esta investigación se habla de la interleuquina 6, que es proinflamatoria. Y la transforma y la mejora en el tiempo, a su fase la cicla en antiinflamatoria. Sigamos. Conclusiones. El ejercicio realmente conduce de manera directa a potenciales efectos anticarcinogénicos. Parece imprescindible incorporar el ejercicio en los tratamientos estándar para pacientes con cáncer, postcirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia y probablemente también en otras modalidades de tratamiento. Conocimiento de vías de señalización a futuro, porque realmente es algo en lo que estamos todavía en pañales, igual que en microbioma intestinal, y prescripción del ejercicio. Ejercicio de moderada y alta intensidad se ha visto que mejora, pero tiene que ser según el contexto y la individualización de cada paciente, ya que dependiendo de las comorbilidades que tenga asociadas, va a poder o no hacer un ejercicio de alta intensidad. Entrenamiento de la fuerza para prevenir la caquexia, la remodelación, la regeneración muscular, la transformación de la grasa blanca a grasa parda, el aumento de la síntesis proteica, y me puedo quedar 2 horas hablando de todas las ventajas que tiene el ejercicio físico de fuerza. A pesar de que en la actualidad se ha demostrado la seguridad, la viabilidad y la eficacia del ejercicio, incluso en pacientes más frágiles y con etapas avanzadas de cáncer, algo que muchas veces cometen el error muchos médicos que no están en este foco de trabajo, y es inhibir al paciente y pedirle que no haga absolutamente nada mientras pase su tumor o su cáncer o su periodo oncológico, cuando en la realidad tendría que ser todo lo contrario. Lo triste es que aún el ejercicio físico juega un papel sorprendentemente limitado en la oncología clínica y en la oncología mundial. Siguiente. ¿Cuál es nuestro desafío futuro? Yo soy un médico joven y espero seguir con esto mucho tiempo más y ver cambios. Configuración organizacional requerida para el éxito clínico en cuanto a la intervención a través del ejercicio físico. Hay que hacer un trabajo interdisciplinario en sector privado, que es bastante más fácil que poder entrar al sector público con la prescripción del ejercicio, la nutrición, la higiene del sueño, el control del estrés y todos estos factores que van a mejorar el perfil oncológico. Se deduce que el ejercicio debe ser prescrito por el médico deportólogo responsable en paralelo con la terapia anticáncer convencional, en conjunto con otros profesionales idóneos, titulados y capacitados. Hacer un trabajo realmente inter y multidisciplinario. Algo que quiero agregar es esta bandita que dice mi nombre, es que yo, aparte de ser un médico que trabaja en cáncer y que le interesa mucho el tema de cáncer, soy un paciente oncológico. O sea, yo la viví adentro. Entonces sé lo que es la sarcopenia, sé lo que es la caquexia, sé lo que es perder 35 kilos en un mes y medio, y eso te crea mucha empatía con el paciente, y al paciente también le crea empatía con vos porque sabe que estuviste en su lugar. Hoy justo Marcelo Romani hablaba sobre el tema de que los deportólogos queremos ser deportistas de alto rendimiento y llevar a deportistas de alto rendimiento y estar todo el día en la cancha, y yo era así. Yo me recibí hace bastantes años de médico deportólogo, tengo experiencias en el exterior y en Argentina y en muchos otros lugares, soy medio un médico viajero, pero desde que tuve cáncer me centré mucho en lo que es patología y deportología, y bueno, y ahora es lo de lo que más hablo de cáncer, trabajo mucho en cáncer, y es justamente por esto, porque te das cuenta que esta gente está muy
muy sacada del sistema, muy sacada de la posibilidad de hacer ejercicio físico, y es como que una vez que tuviste cáncer te dicen, bueno, quimio, radio, cirugía, suerte, y en la realidad hay millones de terapias más que pueden ayudar y coayudar a que yo, por ejemplo, con mi tumor, que ya llevo 3 años, desde que me operaron, no tenga una metástasis, ni tenga una reincidencia, ni nada, y por eso entreno, como bien, y trato de transmitirle lo mismo a mis pacientes. Muchas gracias. Bueno, realmente excelente la charla de Pablo, sorprendido, me pareció fantástica, me sorprendió su experiencia personal. Creo que nadie puede más que demostrar la validez que tiene alguien que lo habla desde adentro, ¿no? En este contexto. Lo que vamos a hacer para seguir con la organización de esta charla, nosotros vamos a pasar a la segunda charla, lo voy a presentar al doctor Fernández Zapico. Los interesados en hacer preguntas, que espero que haya muchos, porque creo que el tema se presta para eso, pueden ir mandando las preguntas por chat. Yo las voy a ir anotando y después se las voy a transmitir a los disertantes para que tengamos un orden, digamos, en este tema. Vamos a tener poquitos minutos para armar la mesa redonda y las preguntas, pero creo que nos puede servir bastante. Entonces, vamos a pasar a la segunda charla. Lo voy a presentar al doctor Martín Fernández Zapico. El doctor Martín es médico, es investigador en temas de cáncer, sobre todo con lo que tiene que ver con la parte molecular, y él se desempeña en la Mayo Clinics, en Estados Unidos, ahí que tiene sede Rochester, en Minnesota, y tiene cientos de trabajos publicados. Y cuando digo cientos de trabajos, es literal. Me tomé el trabajo de leer muchos de los de él, y realmente son cientos de trabajos, o sea que realmente estamos hablando de que vamos a escuchar a un científico de primer nivel. Ahora, cuando ayer hablamos por teléfono y le pregunté cómo quería que lo presente, él solamente me dijo, quiero que recalque 2 cosas en la presentación: que nací en Río Cuarto, que estudié en la Universidad Nacional de Córdoba y que estoy profundamente orgulloso de haber sido estudiante de la Universidad de Córdoba. O sea, realmente es una motivación escuchar a alguien como él para los estudiantes que tenemos en este momento en Argentina, y va a ser un honor, para mí personalmente, un gran honor escuchar al doctor Fernández Zapico. Así que, doctor, lo dejo con los oyentes. Bueno, muchas gracias, Marcelo. ¿Me escuchan bien? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y a Fabio, a vos por esta presentación tan cándida. Me encantó lo que presentó Pablo. Lo mío va a ser muy breve. Les voy a contar un poquito de lo que estamos haciendo nosotros y el valor de mantener la masa muscular en un paciente que tiene tratamiento oncológico. Y prefiero salvar el tiempo para la mesa redonda y las preguntas, porque creo que siempre que cuando iba a cualquier reunión científica o cualquier congreso, lo más lindo era poder interactuar con la gente que habla y saber de qué se trata lo que está haciendo. Personalmente, yo me involucré en esto de la masa muscular y los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, de cómo mantener la masa muscular a través del trabajo que yo hago en cáncer pancreático, que es un tumor letal, el segundo en letalidad en el mundo, a pesar de no ser muy frecuente, y interacciones con gente que hacía meditación, gente que hacía medicina del deporte, gente que hacía cuidados paliativos, que me llevó o me interesó mucho en trabajar en esto, y ahí les cuento un poquito la historia de dónde yo vengo. ¿Puede pasar el siguiente, Fabio? Se perdió un poquito la imagen, pero imagínense en esto que hay un cuadrado grande por arriba y dice, ¿por qué es importante pensar en la masa muscular? Si se imagina sobre el lado izquierdo, la anterior, la masa muscular es lo primero que se pierde. Sobre el lado izquierdo es de un paciente sin cáncer, imaginando que tiene una masa muscular y un tejido graso al 50 y 50%. En el desarrollo del cáncer, el tejido graso se pierde, especialmente el tejido que está alrededor de las vísceras, y es el marcador número 1 para progresión de tumores
y desarrollo de defectos metabólicos, pero lo primero y mayormente lo que mayormente se pierde es la masa muscular. ¿Sí? Si vas a la siguiente. Estas son biopsias musculares de pacientes a distintos estadios de cáncer. ¿Sí? El que ven G0 es un paciente normal. ¿Sí? Tiene infiltrados grasos, pero es un paciente que tiene un tejido de unas fibras normales alineadas, multinucleadas. El paciente 1 es un estadio temprano de cáncer. El 2 y 3 es un estadio un poquito más avanzado, en el que se pierde un poquito la arquitectura de las fibras, se empiezan, y lo que ven finalmente en el estadio 4 hay fibrosis, que está en la zona media del tejido, y hay vaporización y una gran infiltración grasa. ¿Sí? Estas son observaciones que hicimos en la clínica en pacientes de distintos grados de tumores que iban a empezar quimioterapia. Algunos ya habían recibido quimioterapia previa o estaban por entrar en estudios clínicos debido a cuán avanzados estaban estos tumores. Entonces, les mostré antes esa diapositiva simplificada demostrando que la pérdida muscular es más importante. Ahora les estoy mostrando que esa pérdida de masa muscular está asociada con una degeneración del tejido muscular y con involución. La siguiente. Y quiero hacer un paralelo en dos cosas que Pablo lo comentó, y son cómo uno puede comparar lo que pasa entre un ayuno prolongado y lo que pasa en cáncer. Y una cosa que quiero comentarles es, yo les voy a hacer una secuencia de observaciones y después voy a la conclusión final, y ahí es donde me gustaría que todos participaran y que pudiéramos discutir la importancia de esto. Un ayuno prolongado tiene pérdida de grasa, pero no tiene pérdida muscular. Tiene apetito, la persona tiene hambre. Tiene bajo gasto energético en reposo, porque el cuerpo está tratando de guardar energías, o cada célula está tratando de guardar energía. En el caso del cáncer, la pérdida es de grasa y de músculo. No hay apetito, ¿sí? De hecho hay anorexia. Y el gasto energético en reposo es elevado. ¿Sí? A la siguiente. Y esto es un diagrama muy simplificado de lo que pasa. Hay un caso avanzado de cáncer que es con lo que yo he trabajado, pero hay situaciones similares en estadios más tempranos que sucede algo parecido. Hay anorexia, esa anorexia está directamente relacionada con la disminución de la calidad de vida. Hay pérdida muscular, que también disminuye la calidad de vida porque la persona disminuye la movilidad, la capacidad de ejercicio o de desarrollar tareas normales durante el día, y todo eso lleva a una sobrevida disminuida. Hay un gran número de estudios que asocian la pérdida muscular, no la pérdida de grasa, con disminución de la vida, incremento de la resistencia a la respuesta quimioterapéutica y asociación con incremento en la toxicidad de ese tratamiento terapéutico. Y estoy hablando de tumores que son sólidos o tumores que son líquidos, como las leucemias. Hay un denominador común, que es la pérdida muscular. ¿Va al siguiente, Fabio? Qué pena que... uno más atrás. ¿Ahora qué hacemos? Un poquito más atrás. ¿Ahora qué hacemos? Cuando empezamos, ahora qué hacemos. Todas estas observaciones y mis interacciones con la gente acá con la que trabajo, de nuevo, gente que hace meditación, acupuntura, gente de medicina del deporte, oncólogos que trabajan en la parte paliativa, enfermeras, nos van a decir, bueno, hay formas en que podamos de alguna manera al paciente oncológico durante el tratamiento, no quirúrgico por supuesto, que pudiéramos mejorar la respuesta al tratamiento y que mejore la calidad del paciente tratando de mejorar su masa muscular, sabiendo de antemano que la capacidad de regeneración muscular en estos pacientes es bastante disminuida. La cantidad de células madre que regeneran el músculo son disminuidas. Entonces, hicimos
un set de estudios. Ahora la siguiente, Fabio. Tratamos de ver cómo eran los mecanismos moleculares que estos pacientes tenían previo al tratamiento y post al tratamiento, para decir dónde podemos intervenir, para decir, bueno, este paciente de base tiene estos defectos moleculares, a lo mejor hay que hacer un tratamiento que sea de esta manera o de esta otra manera, o hay que observar. Lo que ven arriba son un diagrama de colores, se llama heat map. Esto es la expresión génica en el músculo de los pacientes, en la parte de arriba, a la parte izquierda de arriba, previo al tratamiento con Taxol, que es un quimioterapéutico, ¿sí? Que es bastante agresivo y que tiene efectos adversos significativos. Estos pacientes, previo al tratamiento, todos tenían enfermedades de tumores sólidos y eran genitourinarios. La gran mayoría eran mujeres y estos pacientes tenían ciertos perfiles. Y ahora quiero que miren como si dividieran, no puedo manejar el cursor, pero si dividieran a la mitad el cuadrante de los colores arriba, hay pacientes que tienen rojo del lado izquierdo, ven colores rojos, y del lado derecho no ven tantos colores rojos. Esos colores rojos son genes que están más elevados. Y había ciertos pacientes, y esos genes corresponden a genes que son inflamatorios. Al momento del tratamiento de quimioterapéutico, estos pacientes en el músculo tenían un músculo inflamado, ¿sí? Que fenotípicamente no se representaba, no había dolor, o si el dolor no era significativo, no había ningún problema en la movilidad, pero tenían molecularmente defectos. Si ustedes van al de abajo, esa intensidad de colores se cambia y cada línea que ven horizontal es un gen, y es un gen inflamatorio. Ustedes ven que la cantidad de genes rojos es más grande después de la quimioterapia. Y las personas que tenían un músculo no inflamado empezaron a tener genes elevados de eso, que ven en el rojo sobre la esquina derecha y hacia arriba. Eso indica que tener un músculo saludable ayuda al tratamiento y colabora a la disminución de la inflamación del músculo, colabora porque estos pacientes empezaron a dejar de caminar, empezaron con dolores musculares, que algunos son propios del tratamiento intrínseco de las vías que la droga maneja, pero manejando terapias antiinflamatorias podemos mejorar la calidad de vida y, con lo que dijo Pablo, mejorar a la sobrevida de estos pacientes, ¿sí? Voy a ir a los detalles de la parte derecha de la diapositiva en las siguientes diapositivas. La otra, Fabio, por favor. Una de las vías, perdón no tuve tiempo de traducir todos los slides, todas las diapositivas, y como verán no tengo ni un acento, y si le erré alguna S, una Z, una C, todo eso, le pido perdón. Hay vías que están involucradas en el catabolismo muscular. Una de las cosas que esa inflamación muscular trae es activar estas vías, ¿sí? Pablo mencionó la interleuquina 6, y es uno de los mediadores más importantes entre la comunicación que tienen el tumor y el músculo, y como otros tejidos, ¿no es cierto? Y hay una respuesta de esa interleuquina que la produce el tumor, actúa haciendo catabolismo en la célula muscular, pero además esa célula muscular inflamada y en vías de morirse segrega mediadores o mensajeros que activan el tumor, ¿sí? Y en eso vamos a charlar en un segundo. Esta es la vía que estaba buscando. Es una vía en la cual hay una molécula que se llama ubiquitina, que es activada por la interleuquina 6, que se pega a las proteínas, y cuando una molécula, un complejo gigante que se llama el proteosoma,
detecta esa riestra de ubiquitinas, secuestra la proteína y la degrada. Este es el sistema que está hiperactivado en el músculo inflamado en los pacientes con cáncer. La siguiente. En ese mismo trabajo, nosotros miramos directamente a moléculas que conectaban eso. Lo que ven en blanco es un paciente control que no tiene cáncer y no recibió tratamiento. Y lo que ven al lado es un paciente con cáncer sin tratamiento, pero ustedes ven que las barras negras están en la mayoría de las veces por encima de las barras blancas, en los primeros 4 gráficos. Todas esas moléculas son pro-catabolismo. Las moléculas, las 3 gráficos de barra de la derecha, antagonizan el catabolismo y están disminuyendo estos pacientes. Si esos pacientes que nosotros le decíamos inflamados, en realidad están yendo a través de un proceso de catabolismo en estos pacientes con tumores sólidos. Si vamos a la siguiente, perdón que se movieron todas las cosas en el gráfico, hay varias vías, que no sé si se las van a poder leer, pero hay varias vías que tienen que relacionar con la contracción muscular, con la activación de vías que regulan la función normal del músculo, vías que tienen que ver con la regulación de la muerte celular, que están activadas en estos pacientes y se reactivan con el tratamiento oncológico. Si vas a la siguiente, Fabio. Oh, vuelve una. ¿Puedes volver una, por favor? Dentro de esas vías, y no sé si las voy a poder marcar acá, pero hay vías que están relacionadas con la activación, que están relacionadas a la interleuquina 6. Se moviendo todas las cosas, pero créanme lo que les voy a decir, va a ser un poquito de cuestión de fe, pero lo que dice ahí es que hay vías que están relacionadas con la interleuquina 6. Uno de los mediadores de la interleuquina 6 intracelularmente es la vía de JAK. Acá le dicen JAK. Si vas al siguiente, Fabio. Entonces tuvo una gran cantidad de estudios. Estos son modelos animales en los cuales la inactivación de la vía de JAK2 disminuye la pérdida de peso en cáncer pancreático. En estos 4 paneles A, B, C y D, ustedes ven cómo el tratamiento con la interleuquina incrementa el peso que son el grupo verde, disminuye el peso pancreático en el panel B, siguen viendo el verde, disminuyendo el peso pancreático quiere decir, esto tenía que haberlo claro, esto fue hecho en modelos genéticos de cáncer pancreático que desarrollan tumores, ¿sí? Los animales desarrollaron tumores y se los trató con este inhibidor de JAK2. Si ahora vamos de vuelta al panel A, el aumento de peso corporal es un indicativo de mejora o de respuesta al tratamiento, ¿sí? En B, la disminución del peso del páncreas significa que hay una reducción del tumor, ¿sí? En general, en animales, en los humanos también, pero no se hace el peso del páncreas en los humanos. La disminución del peso pancreático es un surrogado de la disminución del tamaño tumoral. Debajo ven, en la C y D son concentraciones de la interleuquina 6, y en la D y en la C es una técnica que se llama Western blot, que mide el nivel de proteínas de marcadores de eso. La fosforilación, eso P-JAK2 es la fosforilación de JAK2, es un indicador de la actividad de la interleuquina 6. El concepto de esto es bloquear la vía de interleuquina 6 tiene efectos beneficiosos para el músculo y antitumorales. Si vas al siguiente, este es un estudio es un clinical trial que se hizo, un estudio clínico que se hizo con un inhibidor de JAK2, en los cuales el medidor final era ver el efecto clínico sobre el tumor. Pero esta gente encontró que el tratamiento con el inhibidor de la terapia aumentaba el peso corporal. Y detalles, análisis, sobre todo de sangre, vieron que el efecto era por una disminución en el catabolismo muscular. O sea que este inhibidor tenía un efecto en el tumor, pero tenía un efecto significativo en
en el músculo. La siguiente, por favor. Esto está muy bien. Usar drogas que bloqueen vías, que está fenómeno, pero una de las cosas en este planteo, en esta reunión con los colaboradores que tengo, digo, puede haber la opción de vías no farmacológicas, ¿sí? Ahora vamos a la siguiente, por favor. Son 3 pacientes con 3 grados distintos de ejercicio. El número 1, sedentario. Por circunstancias del tumor y personal no se movía. Y ustedes ven una completa desarticulación de la estructura del músculo, viene un infiltrado fibroso y una atrofia nerviosa. 2 y 3 son incrementos del músculo. Y ustedes pueden ver cómo estos pacientes, recibiendo el mismo tratamiento con Taxol, mantienen una estructura seminormal o normal del músculo. Esto es muy temprano, es un estudio muy chiquito, pero da la importancia de hacer el ejercicio. ¿Sí? La siguiente, creo que ya terminé. Muchas gracias. Con eso estoy listo para cualquier pregunta y que ustedes quieran hacerme. Bueno, muchísimas gracias, Martín. La verdad que una charla muy instructiva de un tema que es extremadamente complicado para la mayoría de las personas, que es entender la biología molecular. Creo que nos ayudaste con un lenguaje muy simple, muy sencillo, a entender muchas cosas que para la mayoría de nosotros eran bastante difíciles. Bien, a ver, conclusión concreta es que hay que conservar el músculo en los pacientes con cáncer. Tenemos aval científico de sobra para pensar de colocar intervenciones concretas que nos ayuden a conservar el músculo. Entonces les quiero transmitir una pregunta a los dos, tanto a Pablo como a Martín. De última, vamos en el orden de la clase, primero Pablo, después Martín. ¿Qué opinan del ejercicio de alta intensidad en los pacientes con cáncer? Yo por lo que he leído hay alguna contradicción en los diferentes autores. Por ejemplo, hay una autora chilena, Silva y Amaya, que no lo recomienda, que considera que puede ser negativo para el sistema inmunológico, mientras que leí trabajos, por ejemplo, de Campbell, de Mitsuda y por lo menos otros 15 autores más que consideran que si la situación física del paciente lo permite, por su estado articular, cardiovascular y lo demás, no habría ningún problema y sería también altamente beneficioso programas como, por ejemplo, HIT en pacientes que tengan cáncer. Así que me gustaría escuchar la opinión de los dos respecto a este tema. Martín, por favor, empezá usted. Usted empieza, que es la eminencia acá. No, por favor, vamos por el orden de, como dijo. Yo sigo, y yo no soy... Martín es muy celular, está ahí, vos sos el que prescribís. Bueno. Realmente la evidencia científica que hay en cáncer a día de hoy con respecto a la prescripción de ejercicio no es tan controversial, sino que el ejercicio físico mejora el perfil inmunológico, mejora el perfil metabólico de la persona y mejora en general la sobrevida en cáncer. Ahora, lo que hay que hacer es hacer un trabajo interdisciplinario que al principio quizás lo puede comandar el deportólogo, pero después hay que derivar tanto a licenciados o profesores en educación física, nutricionistas, si el deportólogo no tiene las actitudes y las aptitudes para poder seguir un perfil nutricional adecuado, saber si hay, y que también existen suplementos que pueden coayudar, y el ejercicio físico que se recomienda primero es estandarizado y se busca ver qué puede hacer el paciente en base a su realidad, su edad, su etnia, sus comórbidas, etc. Si vemos qué tipo de ejercicio en una forma genérica podemos recomendar, son los ejercicios que van a hacer que aumente el calor, la fatiga, la tasa metabólica, todo lo que comenté en la charla, que posiblemente sean los ejercicios de alta intensidad intervalados, pero también los ejercicios concurrentes, que son los ejercicios donde hay resistencia y también trabajo de fuerza. Entonces puede caber algún ejercicio de alta intensidad que sea intervalado con tensión mecánica. Lo importante a aclarar es que el ejercicio físico es indispensable en el paciente con patología oncológica de la que sea. Después nos pondremos a ver la estirpe, el grado del tumor, las comorbilidades y las realidades de cada paciente bajo un contexto y una individualización, pero me están escuchando en este momento 100 personas, muchas gracias.
Y es que el ejercicio físico es indispensable para ello, pero el ejercicio físico necesita combustible. Y el combustible es la comida adecuada, o sea que la nutrición también es súper importante. Listo. Marcelo, quería hacer una acotación. En la primera charla, el expositor español hablaba de las dos diferencias de la interleuquina, ¿no? Porque el músculo también se secreta interleuquina 6. Lo que pasa es que la interleuquina 6, que es patológica, era insoluble y era un dímero que actuaba de una manera diferente a la interleuquina 6, que es soluble y actúa beneficiosamente. Esa es la acotación que decía, porque el músculo secreta interleuquina 6, pero en el ejercicio sin factor de necrosis tumoral, asociado de cuando se asocian y cambia la molécula de interleuquina 6, actúa de manera patológica, que es lo que explicaba Martín, ¿verdad? Perfecto, Sí, perfecto, excelente. Martín, te escuchamos, Martín. Sí, le voy a dar mi perspectiva de dos lados, la profesional y la personal. Desde la profesional, estoy de acuerdo con Pablo. Creo que la nutrición y una dedicación adecuada al ejercicio es importante. Los beneficios, no lo voy a repetir porque ustedes lo deben haber dicho y lo saben mejor que yo, los beneficios de hacer ejercicio. Y no voy a repetir de nuevo lo que es la cuestión molecular, pero creo que hay que, ¿cómo puedo decirlo esto? Yo creo que deberían haber más estudios en los cuales podamos demostrar en detalle cómo el ejercicio contribuye a aspectos que tienen una actividad antitumoral. Hay muchas cosas dando vuelta y hay cosas importantes, pero creo que hay que seguir trabajando en esto para, mm, eh, para, para que la gente se apegue a eso. Ahora voy a la parte personal. Mi esposa es sobreviviente de cáncer de mama y ella desde el primer día que recibió quimioterapia hizo ejercicio. Y puedo decirte que la diferencia que tiene en los días de las semanas que ha tenido y tiene todavía quimioterapia es el día y la noche. Yo sé que esto es una N de 1 y personalmente no se puede comparar, pero la verdad que es el día y la noche. Yo por eso, con este ejemplo, digo que todos tienen que hacer ejercicio, todos se tienen que mover. Y tienen que salir del estancamiento que le produce el tratamiento de cáncer. Bien, doctor, excelente, excelente la charla. Nos queda un minutito y les quiero hacer también una última preguntita a los dos rápidamente como para cerrar el tema. Hay mucho interés en la gente del mundo de la educación física a ver si pueden hacer alguna intervención nutricional puntual para contribuir, ¿no es cierto?, a los casos de cáncer. Por ejemplo, se habla de suplementar con vitamina D, se habla de suplementar con diversos compuestos proteicos. Entonces, bueno, quería ver si ustedes pueden darnos alguna pequeña recomendación para que nos quede un poquito claro el tema. Martín, ¿qué? No, sí, mira, voy rápido. Lo mío es hacer terapias para el cáncer. Los suplementos de vitaminas a veces ayudan. Y yo creo que se tienen que ser combinados de una manera adecuada. Estudios importantes que se hayan hecho en combinación adecuada de un suplemento vitamínico como la vitamina D, por ejemplo, que hay muchos de hecho, creo que son todavía un poquito inconclusos. Y voy a decirlo desde el puro tratamiento oncológico sin considerar la actividad física del paciente. Pero creo que son inconclusos. Bueno, yo voy a hablar un poquito de eso porque justamente lo hago en los pacientes que trato oncológicos. Desde un punto de vista de vitaminas, la mejor forma de obtener vitamina D es el sol. Y nos olvidamos siempre del glorioso sol, porque parece que hace 70 años el sol es el peor enemigo y todos nos vamos a morir de melanoma, y no es tan así. Eso primero, o sea, el sol tomado de forma responsable aumenta la vitamina D, nos da valores muy buenos por arriba de los 40 nanogramos y hasta más se está hablando ahora.
La vitamina D, más que una vitamina, es un esteroide y ayuda un montón en la prevención primaria, secundaria y terciaria de patología oncológica, y hoy también está muy de moda hablar de patología por COVID en lo que es la cascada de citoquinas. Primero, sol. Más que, como dice Martín, la suplementación, que sí trae algunos problemas a nivel de receptores moleculares, etcétera, que es para hablar toda una charla sobre eso, pero la exposición más al sol en horario protegido, sin protector, porque inhibe hasta el 97% de la transformación de vitamina D, por eso es que tiene que ser por un tiempo muy cortito, según el fototipo de piel que tengamos y según el meridiano donde vivamos. Otra cosa que también puede ayudar mucho es la creatina. La creatina, para los que no saben, es un suplemento de venta libre, que si tiene un sello de seguridad que se llama Creapure, aún habla de su pureza, y que se utiliza para el rendimiento deportivo, pero ya se ha visto que también ayuda en patologías neurodegenerativas, ayuda en patologías oncológicas, ayuda en patologías de todo tipo. La verdad, de vuelta, es para hablar 1 hora de creatina. Yo a veces doy charla de creatina de 1 hora y media. Así que también sería un suplemento a tener en cuenta, pero reitero, contexto, individualización, chequeos previos, función renal, hepática, por más que sea un suplemento seguro, siempre hay que, por más legal que sea y que sea de venta libre, hay que entender que no pasa por ANMAT, que no pasa por FDA los suplementos y que se pueden hacer en la cochera de mi casa. Por eso hay que tener mucho cuidado de las purezas, del amino skipping y de las sustancias que pueden contener adentro, que no sean realmente buenas para la salud, metales pesados, etc. Entonces, ¿qué mensaje les doy a los profes de educación física? Que traten de hacer un trabajo interdisciplinario, que vayan, hablen con un médico deportólogo, que pida un chequeo completo, que haga una función renal y hepática, que pida niveles de vitamina D, de B12, más que nada en pacientes flexi-vegetarianos, veganos o lacto-vegetarianos, y que realmente haya un marco más grande de trabajo que solo dar por dar. Lo último que digo, proteína, la proteína de suero, la proteína de carne, de soja, de cáñamo, de lo que sea, es buena, es segura, puede ayudar, puede hacernos llegar a un aumento de los gramos kilo peso día de proteína, pero no nos tenemos que olvidar que si a un paciente con patología oncológica le damos un suplemento de proteínas y ese paciente no hace ejercicio y está sedentario y no tiene bien controlada su nutrición, quizás esté en superávit calórico a nivel comida, por más que esté con sarcopenia, con desuso y con caquexia, y provocarle una lipogénesis de novo, que es un aumento de lípidos por transformaciones de la proteína que se acumulen en diferentes órganos y en las arterias, y al final estamos trayendo un problema peor. Yo veo muchísima, sí, tomate una prote, no pasa nada. Ojo, contexto, individualización, no es para todo el mundo. Y dentro de los más de 1000 suplementos que existen, 6 o 7 realmente tienen evidencia científica, son seguros y son de clasificación A. Así que, bueno, eso, ojo. Bien, doctores, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos está terminando el tiempo, lo veo a Fabio que me está mirando ahí con mala cara. Así que, no, gente, es mi culpa. En serio, un profundo agradecimiento al doctor Pablo Gastaldi, a Martín Fernández, realmente 2 profesionales de primerísimo nivel, a Fabio por el enorme esfuerzo que está haciendo para llevar adelante este congreso. Y bueno, de paso aprovecho de darle un gran saludo al doctor Jorge Herrera, que lo veo ahí, creo que es el doctor Herrera de Catamarca, ¿verdad? Fuimos ya hace como 20 años que fuimos compañeros de posgrado y no lo veía más, así que mi último minutito para hablar es para darle un saludo al doctor Herrera. Muchas gracias por todo, gracias por haberme permitido participar y te dejo, Fabio, entonces con tus colegas. Gracias. Perfecto. Un gusto. Bueno.